Entonces, nuestro tema para el día de hoy se titula Yo soy, yo soy. Y yo sé que hay preguntas que muchas veces en la vida parecen muy sencillas, ¿no? Pero que a pesar de ser preguntas sencillas, muchas de ellas tienen el poder de cambiar completamente una vida. Y una de ellas es, ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién será Él realmente? Porque si saliéramos hoy a la calle y le hiciéramos esa pregunta, no sé, vamos a poner a 100 personas, probablemente nosotros obtendríamos 100 respuestas diferentes, unas similares a las otras, pero por lo general cada persona tiene su manera de contestar, su manera de hablar, su manera de expresarse y algunos tendrían opiniones totalmente diferentes, ¿no? Algunos dirían, él fue un gran maestro, otros dirían, él fue un gran profeta, otros dirían que fue un hombre bueno. Y yo quiero que nos hagamos hoy esa pregunta, ¿quién es Jesús realmente? Otros dirían que fue alguien que dejó muchas enseñanzas valiosas para la humanidad, o otros dirían que no existió, otros dirían, no, no existió. No existió, es una patraña, es una mentira. Incluso habría personas que dirían que simplemente fue un personaje histórico, pero que no tenía toda esa o que no hizo todas esas cosas que se dice hoy que hizo Jesús. Otros dirían, no, solamente fue un personaje histórico que existió hace más de 2000 años y que hoy recordamos, pero en realidad hace parte de la historia de la humanidad. Y lo importante acá es que muchas veces eso ocurre también dentro de las iglesias, porque hay personas que llevan muchos años escuchando acerca de Jesús, pero si nos preguntaran quién es Él para nuestras vidas, tendríamos de pronto dificultades para responder, ¿no? Si a nosotros hoy nos preguntaran quién es Jesús para nuestras vidas, ¿qué responderíamos hoy? Es una pregunta que de pronto hay que pensar un poquito más, porque no es lo mismo saber sobre las historias de Jesús que conocer verdaderamente quién es Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién fue Jesús en este mundo? ¿Y quién es ahora Jesús? De hecho, yo creo que una persona puede conocer muchísimas cosas acerca de alguien sin conocer realmente a esa persona. Y yo creo que todo el mundo sabe muchas cosas de muchas personas, ¿no? Nosotros hoy en día de pronto están los llamados influencers que a veces nosotros miramos y sabemos muchas cosas de esas personas, pero en realidad no sabemos de esas personas. ¿Sí? Entonces no sabemos qué hay detrás de todo eso que pasa y nosotros podemos saber dónde nacieron las personas, podemos conocer parte de la historia, podemos saber qué fue lo que hicieron las personas, podemos escuchar hablar constantemente de ellas, pero conocer datos sobre alguien y conocer su identidad son cosas completamente distintas porque requiere sentarme a conocer algo de alguien, requiere empezar a preguntarle a esa persona, hablar con esa persona, a compartir con esa persona, a observar cómo se comporta esa persona, cómo responde esa persona. Y yo creo que hay algo parecido que ocurre con nosotros también, porque la verdad es que lo hemos hablado muchísimo durante el último mes y es que nunca antes había existido tanto acceso a la información, ¿no? Hoy podemos aprender de cualquier tema, incluso en cuestión de segundos. Esta mañana iba caminando con Mati y me hizo una pregunta, ay, ya ni me acuerdo qué pregunta me hizo. El todo es que yo le dije, ay, la verdad no sé. O sea, era una pregunta que yo no supe cómo responderle y me dice, busca en Google. Entonces ya tenemos como que ese acceso muy fácil a nosotros, ¿no? Nosotros podemos escuchar miles de opiniones diferentes, podemos encontrar miles de respuestas casi sobre cualquier pregunta y la vamos a obtener. Y hay un sinnúmero de aplicaciones ahora, porque ahora no solo está Google, hay otras aplicaciones también que nos responden a las preguntas que nosotros les hagamos. Sin embargo, paradójicamente, muchas personas siguen sintiéndose perdidas respecto a las preguntas más importantes de la vida. ¿A cuánto les pasa? Pese a tener mucho acceso a mucha información, seguimos teniendo preguntas o dificultades en las preguntas más importantes sobre nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque al final la gran necesidad del ser humano no es solamente tener más información, sino encontrar algo firme sobre lo cual
construir su propia vida. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos la firmeza. Es como cuando tú vas a empezar a construir un hogar, un matrimonio con una persona. No basta solamente con decir sí, basta con saber cómo es que vamos a construir nuestra vida con la seguridad que tú tienes, ¿no? Esa también es una pregunta importante. Tú no vas y le dices sí a una persona que acabaste de conocer el primer día y ya, ¿no? Tú tienes que haber pasado meses de haber conocido a esa persona para saber que estás sobre un terreno que es firme, ¿no? Que me dice que en lo que yo voy a empezar a construir mi vida realmente tiene firmeza. Y todos en la vida estamos buscando algo. Todos estamos buscando algún propósito. Todos estamos buscando dirección, paz. Otros están buscando alguna respuesta en algo en específico. Otros están buscando sentirse completos y plenos ante la situación de la vida. Y aunque muchas veces nuestras expectativas, sueños, metas y propósitos sean diferentes, en el fondo muchos de nosotros estamos intentando resolver algunas preguntas que sí son similares. Y es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? En algunas ocasiones nosotros hemos hablado acá de esto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué es lo que realmente le da un sentido a mi vida? ¿Qué es lo que puede llenar este vacío que yo siento acá en mi corazón y que pareciera que nada lo pudiera llenar completamente? Nada pudiera llenarnos completamente. Ayer publiqué, de hecho, un video como en imágenes respecto a esto, porque en realidad es que los seres humanos fuimos diseñados para vivir cerca del Señor. Y por eso es que muchas veces hemos pasado muchos años de nuestras vidas sintiéndonos vacíos, sintiéndonos como si algo nos faltara, porque estamos diseñados para vivir cerca de Él. Y cuando intentamos llenar esos vacíos en otros lugares, pues nos vamos a sentir de la misma manera. Pero ahí es donde Jesús viene y aparece de una manera muy sorprendente, porque cuando nosotros leemos los evangelios, que acá lo hicimos el año pasado, tuvimos esa posibilidad y descubrimos a un Jesús que nunca se limitó a decirle a la gente qué debía hacer, sino que además Él también mostró quién era Él. El Señor también vino a este mundo a mostrar quién era Él, a confirmar todo lo que se habló en ese antiguo testamento también. Y eso es importante, porque Jesús no vino únicamente a dar consejos, no vino únicamente a enseñar los principios ni a cancelar nada de lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Él no vino únicamente a establecer una posición o una religión. Jesús vino a revelarse, no estaba interesado en eso, en establecerse como una religión y ya. Jesús vino a revelarse. Jesús vino a mostrarle al mundo quién era Él realmente. Y lo hizo de una manera tan sencilla que cualquier persona podía entenderlo. Él nos habló de una manera, le habló a las personas de una manera en la que cualquier persona podía entender lo que estaba diciendo, solo que encontramos personajes que se asombraban, que se enojaban y otros que entendían lo que el Señor estaba diciendo realmente en su corazón. Pero Él fue, de hecho, muy directo en las cosas que Él enseñaba. Hablaba muchísimo con las llamadas parábolas, que era para ser un poco más dinámico. El Señor sabía o tenía conocimientos en el ámbito oral de hablar con las personas. Entonces utilizó las parábolas para que las personas pudieran entender mucho más allá, para ser un poco más práctico. Él no presentó una lista de conceptos difíciles de entender y dijo, apréndanse esto. No. Vino a decir, yo soy el pan de vida. Yo soy y vine para ser la luz del mundo. Yo soy su buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cada una de estas declaraciones escondía una verdad muy profunda que al final iba a transformar muchas vidas. Porque cada vez que Jesús decía, yo soy, no solamente está describiendo una característica, sino que además el yo soy de Jesús tiene una capacidad de responder a una necesidad humana. Responde a una necesidad humana. Como cuando tú vas a algún lugar y están buscando a alguien que trabaje, no sé, en algo en lo que tú trabajas, en lo que tú eres experto. ¿Quién es el que viene a arreglar tal cosa? ¿Quién es el que viene a arreglar la tubería? ¿Quién es el que viene a arreglar el proceso jurídico? ¿Quién es el que viene a arreglar tal cosa? Yo soy. Cuando tú dices el yo soy, respondes a una necesidad de otra persona.
Y el Señor, con sus yo soy, estaba respondiendo a la necesidad no de una persona, sino de una humanidad completa. Quizás el problema de esto es que muchas personas hoy no es que no hayan escuchado hablar de Jesús. No es eso. Quizás el problema es que todavía no han descubierto quién es realmente Dios, quién es realmente Jesús. Porque hay una cosa entre conocer historias sobre Jesús y otra muy distinta en descubrir quién es Jesús para nuestra propia vida. Y nosotros, por eso yo siempre lo he dicho acá, hay personas que pueden venir y saberse la Biblia entera. Y wow, qué admiración. Pero eso no lo es todo. Cuando no entendemos quién es Jesús en nuestra propia vida. Por eso es que hoy no vamos a hablar principalmente de los milagros que hacía Jesús, no. De las multitudes que lo seguían. Ni siquiera de esas cosas que de pronto son extraordinarias porque ocurrieron ahí mientras que Jesús estaba alrededor. Yo quiero que hoy hablemos y escuchemos lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Porque si nosotros logramos entender quién dijo Él que era, nosotros podemos entender por qué después de más de 2000 años, Él sigue siendo la persona más influyente sobre la historia y por qué millones de vidas continúan siendo transformadas cuando conocen la verdad. Les estaba diciendo el sábado que estoy ya casi que a 3 clases de terminar el último seminario que estaba haciendo y en esa clase, especialmente el sábado, me correspondía a mí hablar de 3 personas que no son creyentes en Dios. Sigmund Freud, Federico, se me fue el nombre ahorita, Nietzsche y Karl Marx. Entonces son 3 pensadores que tenían o asociaron a su cosmovisión un tema que se llama la sospecha. Y había algo que me pareció muy importante, y es que en medio de todos, aunque los 3 decían verdades, asociaron a Dios siendo no creyentes, porque la palabra de Dios seguía hablando lo que ellos pensaban que hasta ahora estaban descubriendo. Y todo eso está escrito dentro de la palabra, dentro de la misma palabra. Entonces, a pesar de todo lo que las personas, inclusive no creyentes, digan, todo su discurso gira alrededor de alguien que dicen que no existió, pero su discurso va encaminado hacia eso. Sigue siendo ese personaje, el personaje o la persona más bien más influyente de toda la historia, porque miles de vidas continúan en primer lugar siendo transformadas para conocer su verdad y miles de personas siguen hablando de él. Y por eso vamos a conocer hoy cuando el Señor dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Esta es una respuesta que Él da. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no volverá a tener sed jamás. Y hay algo que a mí me parece muy importante, muy interesante de esto, y es la manera en la que Jesús decide describirse a sí mismo en ese momento. Porque el Señor no elige una imagen extraordinaria de Él, ¿no? Y si estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, pues lo que inclusive los fariseos querían era que Él, o lo que a ellos más les extrañaba, era la manera en la que Jesús respondía, porque esta es una respuesta que el Señor está dando. Jesús inicia diciendo, Jesús respondió, yo soy el pan de vida. Y es importante entender por qué el Señor responde de esta manera. El Señor no quiere una imagen o no quiso dejar una imagen extraordinaria por medio de sus palabras, lo hizo por medio de todos sus actos. Y dijo, yo soy, representándose como una de las cosas cotidianas sobre la vida humana, y es el pan. Es lo más cotidiano sobre la vida de una persona, ¿no? En esta época, en la época de Jesús, era un poco más, digamos que así cotidiano el tema del pan, porque se comía desayuno, casi que almuerzo, cena otra vez, se llevaba para un lado, para el otro. Pero en esta época, creo que la mayoría seguimos comiendo pan todos los días de nuestra vida. Y a primera vista, eso parece simple, pero en realidad el mensaje trae algo muy profundo, porque el pan no es solamente ese elemento ocasional en la vida de las personas, sino algo que forma parte de todo el diario de la existencia. No es algo que solamente se prueba una vez y lo dejamos por ahí, porque hay cosas que uno no prueba todos los días, ¿no? Que uno, por ejemplo acá,
en Colombia está la tradición de la natilla y creo que la mayoría de personas que estamos por lo menos acá en Colombia solamente ve la natilla los diciembres. Los diciembres, por ahí en enero, de pronto sobró alguna natilla y hacemos una adicional, pero es como si fuera algo que se guarda y vuelve otra vez en diciembre a salir la natilla, volvemos a comprar otra vez esa natilla. Entonces es algo que solamente se come en un momento determinado del año. Por lo general, o yo en lo que llevo de este año, después de diciembre no he vuelto a comer natilla en ninguno de mis meses, en ninguno de los 6 meses que llevamos hasta ahora. Entonces es algo como que uno olvida, como si se le olvidara durante todo el año hasta que llega nuevamente diciembre y uno dice, hay que comprar natilla. Pero la representación que hace del pan el Señor es algo que se da todos los días, que se busca constantemente, como que se vuelve a necesitar, que acompaña nuestra vida en la normalidad. Cuando alguien llega de visita a la casa, o por lo menos acá, uno siempre da o café y pan, o una galleta, o toda esa representación que tiene que ver con la harina. Entonces es algo cotidiano para nosotros, ¿no? Y justamente ahí es donde se revela el sentido de esa declaración que Jesús hace en ese momento. Porque el pan, adicional a eso, no solo representa el alimento, sino una necesidad continua que tenemos nosotros. Entonces, nadie come pan una sola vez esperando no volver a necesitarlo jamás. Uno siempre vuelve a comer, ¿no? Vuelve y lo come. Porque casi que el pan pertenece a esa categoría que nos sostiene dentro de lo cotidiano, como la estructura más básica. Y en ocasiones genera inclusive hasta esa dependencia constante de aquello que nos mantiene. Y entonces Jesús viene y dice, yo soy el pan de vida. No solamente está hablando de algo que Él puede dar, sino de algo que Él es. No se presenta como alguien que ocasionalmente suple una necesidad, sino como la fuente que sostiene la vida de manera continua. Entonces es como si tuviéramos esa relación constante todos los días con eso. Y eso era lo que el Señor quería decir cuando dice, yo soy el pan de vida. Lo que pasa es que muchas veces las personas viven la relación con Dios como si se tratara de esos momentos aislados de pronto de conexión, como algunas experiencias puntuales que nosotros tenemos o esos pequeños instantes de necesidad que nosotros tenemos de acuerdo a algo que nos haga falta. Pero el Señor está diciendo, cuando habla de yo soy el pan de vida, está describiendo una relación constante, la dependencia diaria con Él, una dependencia permanente con Él. Y mira, ¿sabes qué? La mayoría de las cosas que sostienen nuestra vida no funcionan de manera extraordinaria, sino más bien repetitiva. ¿Cuáles son las cosas que sostienen nuestra vida? Todos los días tenemos que dormir, ¿no? Todos los días nos bañamos los dientes, todos los días desayunamos, todos los días almorzamos, todos los días comemos, todos los días tenemos una rutina diaria, todos los días nos bañamos, todos los días nos arreglamos. Respiramos todos los días, caminamos todos los días, nos alimentamos todos los días. Y todo esto hace parte de las necesidades constantes que tenemos que seguir para poder continuar adelante. Sin embargo, muchas veces nosotros intentamos vivir lo espiritual como si fuera algo que no solamente necesita de nosotros en momentos específicos, cuando en realidad, según la imagen que está dando Jesús o que Jesús está usando en esta frase que dijo, debería ser parte de nuestro ritmo natural de vida o de existencia que nosotros llegamos a tener. Por eso es que esta declaración no es solamente algo teológico que el Señor da, es profundamente práctica, para que nosotros lo practiquemos todos los días. Porque cuando Jesús dice que Él viene a Él, que el que viene a Él no volverá a tener hambre. Primero inicia diciendo, respondió Jesús, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí jamás volverá a tener hambre. Y acá Jesús no es que esté negando la existencia de las necesidades emocionales o las necesidades humanas que nosotros llegamos a tener, sino que está señalando que hay una forma de relacionarse junto con esas necesidades humanas y emocionales que nosotros tenemos. Que existe también una relación con Él como ese pan de vida. Y que cuando empezamos a construir desde esa fuente, Él empieza a permanecer delante de nosotros.
Y eso es muy importante porque muchas veces no nos damos cuenta y nos acostumbramos a vivir bajo una dinámica de insatisfacción todos los días. Y no porque todo en nuestra vida esté mal, sino porque vamos aprendiendo a depender únicamente de lo momentáneo para sostenernos de manera permanente. Y en este caso, cuando estamos hablando de lo momentáneo, me refiero a las cosas repetitivas. Porque las cosas repetitivas en nuestra vida, al final, terminan siendo momentáneas cuando no está lo espiritual también siendo parte de lo repetitivo hacia nuestra vida. Es decir, que buscamos mucho más lo temporal, las respuestas temporales, que aquellas que requieren un poco de atención más profunda. En cambio, Jesús viene y no se presenta únicamente como una solución pasajera. Hay soluciones que son pasajeras. Si tú y yo sabemos que estamos, vamos a dar un ejemplo, con hambre, pues yo voy y como y se me pasa. Siendo consciente que a las 2 de la tarde, si no he almorzado, voy a volver a tener hambre. Siendo consciente que a las 5 de la tarde voy a volver a tener hambre. Pero el Señor se presenta como un pan de vida del que si nos acercamos, al que si nos acercamos jamás volveremos a tener hambre. O sea, Jesús se presenta como ese sustento mismo. Y cuando nosotros empecemos a entender eso, va a haber algo, un cambio en la manera en la que nosotros empezamos a enfrentar nuestra vida diaria. Porque ya no vivimos dependiendo únicamente de lo que ocurre a nuestro alrededor para definir si hay una estabilidad sobre nuestras vidas, sino que al contrario, empezamos a desarrollar una forma distinta de permanecer, incluso en medio de los procesos, de los cambios, de las temporadas, que a veces no son fáciles de entender, pero que se vuelven aún más difíciles cuando no estamos de la mano con aquel que nos está diciendo: yo soy el pan de vida, todo aquel que venga a mí no volverá a tener hambre jamás. Y a veces no lo entendemos. ¿Cuál es el significado de pan de vida? Y relacionarlo con la cotidianidad para nosotros. Y el significado de pan no es que vaya a venir a eliminar nuestro día para que no suframos respecto a lo que nos está pasando. No es eso. El significado de pan es que sostiene el día. Sostiene el día. El pan no elimina tu día. El pan sostiene ese día difícil, complicado. El pan no elimina la rutina. El pan le da un sentido. Y yo no sé cuántos de nosotros en muchas ocasiones de nuestra vida hemos dicho: es que mi vida siempre es igual. Cepíllese, desayune, cámbiese, vaya al trabajo, vuelva, vaya al trabajo, vuelva, vaya y vuelva, vaya a la casa, duerma. Y pareciera que todo fuera así. Y se vuelve una rutina que uno dice: ni sentido tiene esta vida que estoy viviendo, ¿no? Pero el pan viene no para eliminar esa rutina. Viene para darle un sentido a la rutina que tú estás pasando. Él no viene necesariamente a cambiar las circunstancias, pero sostiene a la persona dentro de las mismas circunstancias que están sucediendo. Y esa es la profundidad de la declaración que Jesús hace cuando dice: yo soy el pan de vida. No es que esté prometiendo una vida sin necesidad. Lo que está prometiendo es una vida sostenida desde una fuente que no depende de las circunstancias externas para poder mantenerse. Por eso, antes de ser cualquier otra cosa, en las declaraciones que Jesús empezó a hablar o que Jesús empezó a decir de él, él comienza diciendo algo que es muy fundamental: yo soy el pan de vida. Como si estuviera estableciendo desde el inicio que la relación con Él no es un evento que pasa solamente en diferentes circunstancias definidas o extraordinarias o de necesidades, sino que al contrario es ese sustento diario de toda una vida con Él. El pan de vida representa una vida diaria y continua.
Y luego Jesús, más adelante, en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, dice que otra vez más Jesús le habló al pueblo y le dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy ¿qué? La luz del mundo. Si me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y hay algo importante acá de la luz, porque uno no piensa en la luz hasta que la pierde. ¿O sí? Uno no anda pensando en la luz hasta que la pierde. Uno llega en la noche, enciende los bombillos de su casa y uno no anda mirando el bombillo, a menos de que algo le pase. Pero si ese bombillo está bien, tú no andas ni mirando ni pensando en el bombillo. Cuando se va la luz, es cuando empiezas a pensar en qué pasó con ese bombillo. Mientras que todo está iluminado, nosotros caminamos con total normalidad, hacemos las cosas con total normalidad, nos movemos de un lugar a otro, tomamos cosas, reconocemos las personas que van entrando a nuestro cuarto o a la sala, las personas que vemos en ese lugar, reconocemos los rostros, sabemos dónde estamos, sabemos para dónde vamos, pero con que una habitación quede completamente oscuras, es suficiente para que nosotros nos demos cuenta de cuánto dependíamos de esa luz sin siquiera haberlo notado. Pasa mucho en los trabajos, ¿no? Me acuerdo tanto cuando estaba en el trabajo y de repente ¡pa!, se iba la luz y las personas, inclusive a mí me pasó muchas veces que yo no le había dado guardar, en muchas ocasiones, y llevaba horas trabajando. Y en muchos momentos pasé situaciones como esas en las que uno como que se concentra en grabar y no en copiar, en escribir, y no le da a guardar. Ya después yo iba aprendiendo y cada 5 minutos como que por inercia, control G, control G, control G. Pero le pasaba a otras personas. No grabé, no guardé, porque nos damos cuenta de cuánto dependíamos de eso. En ocasiones quedábamos así, en unas ocasiones la planta eléctrica también estaba dañada, estaba averiada, entonces quedábamos ahí, ¿qué hacemos? Sin eso no podemos trabajar, no es posible trabajar. Algunos tienen que irse y empezar a trabajar en sus casas cuando se va la luz, porque nos damos cuenta de eso, de cuánto dependemos de esa luz. De hecho, inclusive existen estudios que muestran que cuando una persona entra a un lugar que está completamente oscuro, el cerebro, por lo general, comienza inmediatamente a buscar una referencia para poder orientarse. Entonces, lo que hace el cerebro es intentar recordar los momentos en los que había luz para poder ver para poder guiarse y saber dónde es que está la puerta, dónde es que están los muebles. Por acá yo no puedo pasar, por acá siempre hay gente. Porque el ser humano fue diseñado para avanzar bajo una referencia en su vida. Entonces, cuando no puede ver con claridad, se vuelve un poco más lento, se vuelve un poco más inseguro y se vuelve un poco más propenso a tropezar, ¿verdad? Y tú y yo podemos estar en un cuarto que conocemos hace años porque siempre hemos vivido ahí. Pero si se va la luz y tú estabas en la comodidad de tu cama, tú inclusive tienes cuidado para bajarte de la cama. Y tú vas así, y tú vas buscando y tú vas mirando, a pesar de que hayas pasado por ese mismo lugar años tras años y años. Porque sin la luz estamos más inseguros. Sin la luz vamos más lentos. Sin la luz vamos más propensos a caer, a tropezar, a equivocarnos, a fallar. Y creo que a nosotros nos pasa también. Hay momentos en la vida donde uno no está sufriendo necesariamente, pero tampoco sabe hacia dónde va. Yo no sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Yo no sé si a ti te ha pasado. En los momentos en los que uno no está sufriendo, ni es que esté pasando por un momento o un acontecimiento extraordinario en su vida, pero tampoco sabemos hacia dónde vamos. Tampoco sabemos qué es lo que queremos. Y no es que todo esté mal, no es que algo se haya derrumbado, sino que es un poquito más difícil de explicar. Y es la sensación de estar caminando sin entender completamente lo que está pasando, pero seguir caminando bajo eso. Y así se siente un poquito, ¿no? Y se siente inseguro muchas veces.
Y si nosotros hablamos desde la verdad, son pocas las cosas que producen tanta inquietud en nosotros, en el humano, como la incertidumbre. La incertidumbre nos genera esa duda dentro de nuestro corazón, como si no hubiera una claridad sobre lo que nosotros estamos viendo. Y nosotros podemos enfrentar muchas cosas. Y yo sé que hay muchos de los seres humanos que estamos hoy acá, que hemos enfrentado problemas, que hemos aprendido a levantarnos después de fracasos, después de aprender a sobrevivir en temporadas difíciles. Pero cuando no sabemos lo que viene después, cuando uno no entiende lo que viene después, cuál es el rumbo de su vida, genera una inseguridad. Genera una inseguridad sobre nuestras vidas. Y no es que seamos débiles, sino que estamos enseñados a caminar bajo una dirección, bajo la dirección. Por eso es que muchas veces, en una ocasión nosotros lo dijimos acá y lo hablamos acá, y es que muchas veces nuestro cansancio del que nosotros hablamos no viene, o el cansancio más grande no viene del trabajo, sino de esa necesidad de intentar descubrir por nuestras propias fuerzas aquello que nosotros todavía no podemos ver. Y ahí es donde la declaración que hace Jesús de sí mismo, cuando dice yo soy la luz de vida, es cuando esta declaración toma fuerza sobre nuestro corazón. Porque es que el Señor no viene prometiendo que Él viene a responder inmediatamente todas las preguntas que nosotros tengamos, o que viene a explicarnos a detalle todo sobre el futuro. Pero Él tampoco promete que nunca volveremos a sentir dudas. Él no viene a eso. Él no nos está diciendo eso. Lo que está diciendo es: yo soy la luz para ustedes que son el mundo. Y es como si Jesús estuviera diciendo: mira, tal vez tú hoy no entiendes lo que está pasando. Tal vez hoy hay puertas que todavía siguen cerradas y tú no entiendes por qué, pero vas a comprenderlo. Tal vez hay decisiones que te generan temor. Tal vez estás atrapado viviendo etapas o procesos donde tienes preguntas y no tienes respuestas. Pero aunque tú no puedas verlo todo hoy, no tienes que caminar solo. Porque Él es esa luz. Él es esa luz sobre nuestra vida. Cuando estamos en medio de la oscuridad, ¿qué pasa cuando aparece la linterna? Aún nosotros seguimos teniendo cuidado de las cosas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero hay más seguridad porque hay una linterna. Y tú no estás viendo todo, pero existe una luz que te hace caminar paso tras paso, aunque tú no sepas qué te vas a encontrar en el camino. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que todo sea completo. Queremos conocer ese final antes inclusive de comenzar. Inclusive antes de dar ese primer paso, y nosotros ya queremos conocer ese final. Queremos tener la seguridad de que nada de las cosas que nosotros vayamos a hacer van a salir mal. Pero la fe y la luz de la que el Señor nos habla no funciona de esa manera. La fe se parece mucho más a caminar con una lámpara durante toda la noche. Porque la lámpara no ilumina todos los 100 kilómetros que tienes que caminar. Ella no te muestra qué hay de aquí a 100 kilómetros. Ella no te muestra todo el recorrido de una vez que tú vas a hacer. Simplemente es la luz que te va mostrando qué hacer paso a paso. Y se complementa con el pan de vida, ¿no? Porque aunque tú no lo veas, sabes que es algo que tienes fijo cada mañana al despertar y desayunar. Siempre está ahí. Es constante. Y aunque a veces quisiéramos un poco más de claridad, lo que hace Dios es darnos exactamente el nivel de claridad que necesitamos para continuar avanzando sin quedarnos paralizados. Y yo quiero que pensemos en un niño pequeño caminando junto a su padre. El niño no conoce la ruta, ¿no? Él no conoce la ruta. Él no sabe qué peligros son los que se le podrán aparecer. Él no lo sabe. Inclusive un niño ni siquiera sabe qué es lo que ocurre a su alrededor.
Él no sabe qué está pasando a su alrededor porque ellos van como en otro mundo, van por allá jugando en su mente, van por allá pensando en otras cosas, van por allá pensando en superhéroes, van por allá pensando en cosas que quisieran hacer. Ellos van soñando cuando van caminando. Entonces él no está pendiente de lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, este niño siempre camina con total tranquilidad porque él confía en quien lo lleva de su mano. Ese niño confía en quien lo lleva de su mano. Entonces, en los momentos en los que nosotros llevamos a un niño y paramos, ese niño para. Y ese niño inclusive a veces ni siquiera sabe por qué estamos parando, que vamos a pasar una calle. A veces nosotros como adultos somos los que le decimos, no, mira, aquí vamos a pasar la calle. Ten cuidado, hay que mirar, hay que estar atentos. Y a veces él vuelve y pasa. Su seguridad no está en el conocimiento que este niño tiene del camino que está atravesando. Su seguridad está en la confianza que le tiene a la persona que lo está guiando, a la persona que lo está llevando. Y muchas veces eso es exactamente lo que Dios quiere producir en nuestro corazón o con nosotros. No una dependencia de las respuestas, porque el niño muy rara vez, oigan, yo no sé, ¿por qué vamos por acá? Los niños salen con un montón de preguntas que inclusive muchas de ellas son muy random y uno dice, ¿de dónde sacó esto? Pero por lo general el niño no anda preguntando, y hoy vamos por acá, y si tú le cambias la ruta al niño, él no pregunta. Muchas veces yo voy con Mati y yo un día, dependiendo de si voy temprano, si no voy con afán, entonces yo cojo por un lado y al otro día yo puedo coger por el otro lado. Rara vez me dice, hoy nos fuimos por un lado diferente. Él va por donde lo lleve. Porque él no anda dependiendo de las respuestas. Y la dependencia que el Señor quiere generar en nosotros no es de las respuestas que Él nos pueda dar, sino de la confianza profunda en Él. Y que si un día te cambia de andén, o te cambia de sendero, o te cambia de camino, tú no andes diciéndole no avanzo hasta que no me digas por qué, sino que camines con Él. Camina con Él. Porque cuando nuestra paz empieza a depender de entenderlo todo, siempre vamos a caminar inquietos. Pero cuando nuestra paz depende de quién camina con nosotros, incluso las temporadas inciertas pueden vivirse de una manera diferente. Y nosotros somos así con nuestros padres, con papá y con mamá. Por eso Jesús no dijo, yo conozco la luz. Y tampoco dijo, yo les mostraré dónde encontrar la luz. Él afirmó algo mucho más grande. Yo soy la luz. Porque Jesús no vino solamente a enseñarnos un camino correcto. Él vino a convertirse en la referencia de seguridad de nuestra vida. Eso fue lo que vino a hacer. Mira, en un mundo lleno de opiniones, de voces, de caminos distintos y de personas que aseguran tener todas las respuestas, Jesús sigue preguntándose cómo la luz que guía, orienta y muestra, presentándose, como esa luz que guía, que orienta y que nos lleva finalmente a esa dirección correcta por la que Él nos quiere llevar. Aunque el mundo esté lleno de respuestas, y lo hablamos al principio, hoy en día todo lo encontramos en internet. Búscalo en Google, dijo Mati. Pero ¿qué tal si Jesús hoy nos viniera a preguntar? ¿Por qué? Siendo yo la luz que guía, que orienta y que te muestra la dirección correcta, sigues buscando respuestas, opiniones y voces en otros lados. Y tal vez esta declaración es de las más bonitas, porque la luz no viene a eliminar todos los obstáculos, ¿no? Pero sí nos permite verlos. Alguna vez hablamos acá de eso,
una vida llena de oscuridad a la que nosotros nos hemos acostumbrado. Pero cuando la luz se prende, podemos ver qué es lo que hay a nuestro alrededor y que debemos empezar a levantar. Porque no quita los obstáculos, nos permite verlos. La luz no viene a cambiar instantáneamente todas las circunstancias. Lo que sí hace es que evita que caminemos completamente a ciegas. La luz no va a hacer desaparecer la noche, pero nos permite atravesarla. Nos permite caminarla. Por eso, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Él no estaba ofreciendo simplemente conocimiento para que lo adquiriéramos en nuestra mente. Era la manera en la que Él podía ofrecer una dirección para que todo aquel que se sintiera confundido o confundida tuviera la esperanza de que podía caminar, aun cuando el camino siguiera siendo incierto, y tuviera esa seguridad. Cuando la luz entra en las habitaciones, la habitación va a seguir siendo la misma. Lo que cambia ahora es que tú puedes ver con claridad lo que hay dentro de esa habitación. Y cuando Jesús entre en nuestras vidas, muchas veces ocurre exactamente lo mismo. La vida, las situaciones, los problemas, las deudas van a seguir ahí. Lo que pasa es que ahora podemos verlas con claridad y empezar a resolver poco a poco aquello que antes no veíamos. ¿Cuál era la raíz del problema? Cuando tú enciendes la luz, tú sabes cuál es el nudo que está ocasionando que no puedas avanzar. Entonces va a ser mucho más fácil, porque mientras que tú te estabas enfocando en un lado de la cuerda, resulta y pasa que cuando prendiste la luz, te diste cuenta que ese no era el problema. El problema había comenzado antes y que ahí es donde hay que empezar a pulir, ahí es donde hay que empezar a aflojar, ahí es donde hay que empezar a soltar. Eso es lo que hace la luz, te permite ver cuáles son las áreas que necesitas empezar a trabajar para que podamos empezar a vivir una vida transformada en Él. Y luego el Señor dice, yo soy el buen pastor, más adelante, 2 capítulos más, Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Hay algo que me parece interesante de esta declaración de Jesús, porque teniendo tantas formas para presentarse a sí mismo, decide utilizar la figura de un pastor, pudiéndose haberse presentado como el rey, como señor, como juez. Pero en este punto, estamos hablando de este punto, se presenta como un buen pastor, como cuando el Señor quería mostrar su corazón, habló de un pastor. Y es importante porque normalmente la tarea de un rey es gobernar, pero desde la distancia, ¿no? La tarea del rey, la tarea del juez, es gobernar o juzgar, pero desde la distancia, no involucrándose. Pero cuando habla de un pastor, significa que vive cerca de aquello que está cuidando, que conoce a cada una de sus ovejas, que camina con ellas, que las guía, que está pendiente de ellas. Y Jesús no solamente quería que las personas entendieran que tenían poder, Jesús quería que entendieran que Él también era cercano, que Él era cercano. Porque Jesús no dice simplemente yo soy el pastor, no, dice yo soy el buen pastor. ¿Y cuál es la diferencia? Yo soy el pastor y yo soy el buen pastor. Pues sí, marca una diferencia enorme. Porque en aquella época, había personas que cuidaban a las ovejas porque realmente las amaban y otros que las cuidaban porque era su trabajo. Era ese su trabajo. Entonces, desde lejos pueden parecer iguales, son dos pastores. La diferencia aparecía en que cuando llegaban los momentos difíciles, mientras que todo estaba tranquilo, cualquiera parecía parecer un buen pastor, ¿verdad? Pero cuando aparecía ese peligro, se descubría quién estaba por obligación y quién estaba por amor. Ahí sí como hay un dicho que
que dicen mucho acá, y es que cuando las personas tienen un negocio y dice, el que tiene tienda, que la tienda. Porque nadie atiende mejor la tienda que el dueño, que el que verdaderamente ama lo que está haciendo. Y en esa época no era lo mismo un buen pastor a un pastor. Y eso también pasa hoy. Para nosotros es fácil estar cerca cuando todo marcha bien. Para nosotros es fácil acompañar a las personas cuando no hay problemas. Para nosotros es fácil comprometernos cuando no hay nada que sacrificar. Pero el verdadero valor y amor que tú tienes en una relación con otra persona se revela cuando tú permaneces en ese lugar, aunque tú no quieras. Se revela cuando permanecer tiene un costo. ¿Cómo somos nosotros? ¿Realmente permanecemos cuando hay un costo para eso? ¿Cuando hay que menguar a nosotros? ¿Cuando cuidar requiere esfuerzo? ¿Cuando amar requiere algo de nosotros? Ahí es donde se descubre cuál es la profundidad real de nuestro compromiso. Y Jesús añade algo más a ese versículo, porque aparte de decir el buen pastor, dice el buen pastor que da su vida por las ovejas. Es decir, que no está hablando de un amor basado únicamente en palabras, sino de un amor demostrado con hechos. Porque Jesús no solamente vino a decirnos que nos amaba, Él lo demostró. El amor sacrificial fue demostrado por Jesús. Y eso nos enseña algo muy importante acerca de quién es Él. Porque muchas veces las personas piensan que Dios está cerca solamente cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando somos fuertes, cuando sentimos que tenemos todo bajo control. Sin embargo, la imagen de pastor muestra exactamente lo contrario. Cuando un pastor presta esencial atención a las ovejas, que están heridas, que están cansadas, que están perdidas. Y no es porque sean las mejores del rebaño, sino porque son las que más necesitan cuidado. Y eso es lo que revela el corazón de Jesús, porque Él no se acerca a nosotros porque somos perfectos, ni deja de permanecer cuando nosotros fallemos. Él permanece porque su amor no depende, como nosotros los seres humanos, de las circunstancias. Su amor depende de quién es Él. Esa es la diferencia. Y quizás una de las razones por las que esta declaración es tan bonita es porque Jesús no se presenta solamente como alguien que alimenta nuestra vida, ni como alguien que ilumina nuestro camino, sino que ahora se presenta como alguien que camina con nosotros, como alguien que conoce nuestras luchas, como alguien que conoce nuestras preguntas, como alguien que conoce nuestros procesos, como alguien que conoce nuestras fallas y aún así decide permanecer. Porque cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, Él estaba revelando que su grandeza no solamente se encontraba en su poder, sino también en la manera tan cercana y personal en la que Él ama a cada una de sus ovejas, a cada uno de sus hijos. Esa es la manera, eso era lo que el Señor quería mostrarnos, lo que el Señor quería hacer con nosotros. Y luego, más adelante, 4 capítulos más, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es otra respuesta más que da, porque dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ese es un versículo que yo creo que la mayoría no sabemos, ¿no? Cuando el pastor empieza a decir, yo soy el camino, todos completamos la verdad y la vida. Porque tal vez es una de las declaraciones más profundas que hizo Jesús acerca de sí mismo. Lo interesante de esto es que surge en medio de una conversación donde los discípulos estaban confundidos. Jesús
Les estaba hablando de cosas que ellos todavía no lograban entender completamente. Y en un momento, en esta ocasión, vamos a dar un pequeño contexto, Tomás le hace una pregunta que nosotros también hubiéramos hecho, pregunta muy humana. Le dice: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber cuál es el camino? Y yo creo que todos somos así, todos seguimos haciendo las mismas preguntas. Señor, dime cuál es el camino, porque no sé por dónde ir, no sé hacia dónde ir. Si hay algo que caracteriza la vida de muchas personas, no es la falta de información, porque ya dijimos que inclusive hoy en día tenemos el acceso a mucha información, pero si hay algo que nos representa y nos caracteriza es la falta de dirección. A pesar de que tenemos miles de consejos, opiniones, libros, videos, contenido prácticamente sobre cualquier tema que tú quieras escuchar, porque nadie nunca había sido tan fácil encontrar o tener tanto acceso a tanta información. Sin embargo, volvemos al principio, porque eso no significa que sea más fácil o así de fácil saber qué hacer con nuestra vida. A pesar de tener mucha información, seguimos sintiéndonos vacíos. ¿Y por dónde me voy? ¿Por dónde voy? Seguimos sintiéndonos confundidos. A veces tenemos opciones y no sabemos cuál escoger, ¿no? No sé qué hacer. Y somos así. Nosotros somos así. Por eso el Señor dice: yo soy el camino. Él no dice: les voy a mostrar. Ni, oigan, yo conozco un camino. Él dice: yo soy. ¿Sabes por qué? Porque es que el cristianismo no se trata solamente de aprender principios o seguir una lista de pasos. Se trata de seguir a una persona que va a cambiar completamente nuestra perspectiva. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos entregue un mapa detallado con toda nuestra vida. Iba a mostrar acá otra cosa. Un mapa detallado con toda nuestra vida, con todo lo que vamos a pasar. Y queremos saber qué va a pasar en 5 años, cómo va a terminar cierta decisión. Pero Jesús no prometió darnos el mapa completo. Pero ¿sabes qué hizo? Nos ofreció algo mucho mejor: su compañía. Cuando una persona camina con Él, empieza a descubrir que la seguridad no siempre viene de conocer todo el recorrido, sino de confiar en aquel que conoce todo nuestro destino. Y luego Jesús dice: yo soy la verdad. Y esa especialmente es muy importante en esta generación. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la generación donde cada quien parece tener su propia versión de lo que es correcto. Vivimos en un tiempo donde muchas veces se escucha que cada quien debe construir su propia verdad, seguir lo que siente y definirse por sí mismo. ¿Y sabes qué? Tú puedes decidir si esto está bien o esto está mal y no importa. El problema es que los sentimientos cambian. El problema es que las opiniones cambian. El problema es que las circunstancias cambian. Y lo que hoy te parece correcto, mañana puede no parecerte. Por eso tantas personas viven tan confundidas, porque intentan construir su vida sobre las cosas que van cambiando constantemente. Cuando Jesús dice que es la verdad, Él está afirmando que existe algo que es firme. La verdad es algo que no cambia. Es algo que se mantiene firme en medio de un mundo que va cambiando. Y está diciendo que cuando todo parece incierto, Él sigue siendo confiable. Que cuando las emociones están fluctuando, Él permanece igual. Que cuando las personas fallan, Él sigue siendo fiel. Y eso es lo que produce un descanso dentro de nuestro corazón. Porque vivir tratando de descubrir por uno mismo todas las respuestas puede ser muy agotador, y lo hablamos hace unos días. Pero saber que existe alguien que permanece estable cuando todo lo demás cambia, eso trae una seguridad diferente sobre tu vida, ¿no? Ir a lo que es estable.
Esa es la verdad, lo que no cambia, lo que está estable, lo que está firme. Entonces vamos en el pan de vida, que nos habla de lo cotidiano que debería estar el Señor en nuestras vidas, ¿no? Luego nos habla de la luz, que nos habla que aunque las cosas a veces parecen inciertas, con Él siempre vamos a estar dando los pasos correctos. Luego nos habla del pastor, que es aquel que permanece fiel, aunque fallemos, nos equivoquemos. Luego nos habla del camino, aquel que camina cuando no ves lo que está más adelante de ti. La verdad, aquel que no cambia, que permanece firme. Y luego Jesús dice, yo soy la vida. Y esa es otra necesidad parecida a la del pan. Pero esta es una necesidad profunda de nosotros como seres humanos, porque muchas personas están viviendo, pero no necesariamente se sienten vivas. Entonces, andamos cumpliendo rutinas, alcanzando un montón de metas, asumiendo un montón de responsabilidades, pasando los días, los meses y los años. Pero en algún momento han comenzado a preguntarse si eso es todo. Si la vida consiste únicamente en eso, en trabajar, en responder a los problemas, en cumplir obligaciones, en seguir avanzando. Y ahí es donde Jesús viene y ofrece algo que ninguna otra cosa puede ofrecer. Porque cuando Jesús viene y habla de la vida, no estás hablando solamente sobre existir, está hablando de una vida con propósito, de una vida con dirección, de vivir una vida con significado. Lo hablamos al principio, no es lo mismo todos los días estar cumpliendo con mi rutina, todos los días de nuestra vida, y sintiendo que eso es todo, a vivir una vida con significado, con propósito, una vida conectada a Dios, una vida que encuentra sentido más allá de todas las circunstancias, una vida que no depende únicamente de lo que ocurre alrededor, sino de la relación que existe con Él como creador, con Dios como creador, con Jesús. Por eso es que esta declaración reúne las 3 preguntas importantes que muchas veces nos hemos hecho nosotros dentro de nuestra vida. ¿Hacia dónde voy? Y Jesús te responde, yo soy el camino. ¿En quién puedo confiar? Y Jesús hoy te responde, yo soy la verdad. ¿Dónde encuentro un sentido para mi existencia? Y Jesús te responde, yo soy la vida. Por eso es que esta declaración es tan poderosa después de tantos siglos, porque es que Jesús no vino solamente a enseñarnos cómo vivir mejor, no vino únicamente a darnos consejos para poder enfrentar los problemas. Él no vino simplemente a convertirse en una figura de inspiración. Él vino a convertirse en la respuesta para las necesidades que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Por eso, después de haberse presentado como el pan que alimenta tu vida a diario, como la luz que te guía, como ese buen pastor que te cuida, ahora se presenta como ese camino que te conduce hacia el lugar donde Él te quiere llevar, como esa verdad que permanece, como esa vida que transforma para siempre todo aquel que decide creerle en algún momento de su vida. Eso es lo que hace Él. Esa es la representación. Finalmente Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le pregunta, ¿qué voy a decir cuando este pueblo me pregunte quién me mandó? Y el Señor le dijo, tú solo diles, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y luego en el Nuevo Testamento viene Jesús a contrastar y a definirnos qué significaba el yo soy. Vino a desmenuzarlo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto no está simplemente revelando algunos atributos de su identidad, porque cada una de esas declaraciones era una expresión de amor de parte de Él hacia nosotros. Jesús no estaba diciendo, yo soy todo
lo que nos estaba diciendo en ese momento. Mira, a pesar de los problemas, a pesar de las dudas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, yo soy todo lo que necesitas. Yo soy suficiente para ti. Yo soy quien estará contigo cuando tengas hambre. Yo soy quien estará contigo cuando te pierdas, cuando tengas miedo, cuando no encuentres la salida, cuando la oscuridad parezca mucho más fuerte. Yo voy a ser y voy a aparecer como esa esperanza sobre tu vida. Por eso hay algo que me pareció importante esta mañana contrarrestar. Estaba leyendo Efesios capítulo 3 versículo 19 y el Señor dice, yo espero, Pablo nos dice, yo espero que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y es así. Y Pablo nos estaba diciendo, de verdad que espero que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para que ustedes lo puedan comprender. Porque ¿saben qué? Entonces sigue diciendo, serán completos con toda la plenitud de la vida y con todo el poder que proviene de Dios. La vida en la que nos sentimos vacíos, en la que nos sentimos incompletos, va a seguir sintiéndose de esa manera hasta que no encontremos y experimentemos el verdadero amor de Cristo, aun cuando este es demasiado grande para comprenderlo todo. Imagínate si lo comprendiéramos todo. Sin embargo, Pablo dice, con que comprendas un poco, con eso basta para vivir una vida en plenitud y de un poder que solamente proviene de Dios. Pablo entendía que hay cosas de Dios que pueden estudiarse, aprenderse, enseñarse. Pero el amor de Cristo es tan pero tan profundo que no basta con conocerlo simplemente de manera intelectual. Hay que experimentarlo, hay que vivirlo, hay que permitir que venga y sane nuestras heridas, permitirle que venga y sane nuestras inseguridades, permitirle que venga y sane nuestros temores y aún aquellas áreas que nosotros hemos tratado de esconder una tras otra. Y quizás la revelación más hermosa de todas, la revelación más hermosa de todas las declaraciones que hizo el Señor del yo soy. Porque no era solamente para mostrarnos quién era. No, Él vino para mostrarnos cuánto nos ama. Y mira, cada milagro, cada palabra, cada enseñanza y finalmente la cruz fueron la evidencia de un amor que no conoce límites. El gran yo soy, el Dios eterno, el creador del universo, Él decidió acercarse a nosotros. Él decide buscarnos cuando estamos perdidos. Él decide alimentarnos cuando estamos vacíos. Él decide guiarnos cuando no sabemos qué camino tomar. Él decidió dar su propia vida para que tú y yo pudiéramos vivir. Por eso, para terminar, yo no quiero que solamente nos quedemos con una lista de nombres o títulos de Jesús. Yo quiero que nos quedemos con la certeza de que caminamos bajo la mano de un Dios que nos ama profundamente. Un Dios que nos conoce por nuestros nombres. Un Dios que ve las lágrimas de nosotros cuando nadie más las ve. Un Dios que escucha aun cuando no encontramos las palabras para poder expresarlas. Un Dios que permanece fiel aun cuando nosotros hemos fallado. ¿Y sabes qué? Que nunca olvidemos que detrás de cada yo soy hay una invitación de parte de Él que nos dice: acércate a mí, confía en mí, porque te amo mucho más de lo que alguna vez tú podrás comprender. ¿Y sabes qué? Aunque jamás alcancemos a medir esa altura, ni la profundidad, ni la anchura de ese amor, sí podemos vivir cada día seguros de algo. El mismo Jesús que dijo yo soy, sigue siendo suficiente, sigue siendo poderoso, sigue siendo fiel, sigue siendo cercano para cada uno de nosotros. Y su mayor deseo es que nosotros conozcamos, experimentemos y vivamos en ese amor que transforma para siempre nuestras vidas. Eso es lo que finalmente Él quiere para ti. Que tú conozcas que el yo soy sigue siendo el que es.